los colaboradores habituales, él ha sido militar, y él hablaba de que por lo menos tener aquí ese AFRICOM nos va a ayudar en un momento dado si hay que hacer espacio o pelearse o negociar con Marruecos, a tener mejor cara frente a Estados Unidos. No que él quisiese que estuviese aquí el AFRICOM, porque por él quitaba todas las bases, evidentemente, pero que ya que están ahí y ya que somos un país completamente tutelado, su reflexión era, por lo menos nos da la posibilidad de decir, bueno, mira, tengo aquí un as, ¿no?, una carta que me la habéis dejado, a lo mejor la puedo utilizar en mi favor. No lo sé, la verdad que está muy claro. Cuanto menos tutelado estés y más autonomía tengas, mucho mejor. Hombre, lo que llama la atención es que ese militar, que no sé quién es, sí, pero que seguramente se tendrá por un patriota, es curioso que vea el problema en Marruecos con el esperpento de la cabra de la legión por la isla Perejil, y su patriotismo no lo utilice al comprobar que la soberanía de este Estado está absolutamente hipotecada y vendida a los intereses de una potencia extranjera. Sí, por eso te comentaba que él sí dice que evidentemente lo suyo era luchar por un país que evidentemente quitase todas las bases, ¿no? Dice, pero bueno, la realidad es esta, tenemos las bases y no de ahora, de un montón de tiempo, y nos van a dar, vamos, más, si nos dejamos nos van a dar más, ¿no? Entonces él decía que lo ideal es quitarlas todas, evidentemente, y tener una España donde no haya ninguna base militar, ¿no? Dice, pero bueno, ya que nos meten esto, dice, bueno, mirándolo por un lado positivo, por lo menos nos permite en un momento dar una mesa de negociación o intercambiando cromos, bueno, quizás llegar, ¿no?, a poder empujar un poquito más contra Marruecos o a nuestro favor. No lo sé, habría que verlo realmente. En fin. Volviendo entonces al Fondo Monetario Internacional, porque lo dicho, vemos que entonces es una institución, o son instituciones junto con el Banco Mundial que están utilizadas, nos lo has dejado en el primer tercio del programa clarísimo, utilizadas como auténtico, primero la apisonadora, ahora estas son apisonadoras económicas, ¿no? Sabemos que el Fondo Monetario Internacional ahora mismo está, bueno, pues devorándose Grecia. Conocemos y hemos hecho aquí programas también, ¿no?, precisamente el Banco Central Europeo, ¿no? También, la Troika, con esa Comisión Europea que tampoco es democráticamente elegida. Y había sacado un artículo de la BBC que dice que otros países, además de Grecia, son deudores morosos del FMI. Bueno, esto es de la BBC. Yo no sería moroso, yo no pagaría directamente, ¿no? Pero bueno, pero vamos, hay muchos otros países, nos has hablado por ejemplo de Burkina Faso, pero está Somalia, Sudán, Zimbabue, tenemos, ¿qué más? Bueno, si es que hay un porrón, ¿no? Es decir, son casi 70 países, si no me equivoco, 60 y pico, ¿no?, intervenidos por el FMI. Hemos dicho que ninguno ha salido a la pobreza, y lo que la gente parece que no entiende, parece no querérselo creer tampoco, es que lo mismo que le ha pasado a Argentina, y si escuchas a analistas, a gente realmente independiente, no pagada por el Fondo Monetario Internacional, hablar de lo que pasó en Argentina, hablar de lo que se intentó hacer o de lo que casi ha pasado en Brasil, en fin, en un montón de otros países, oye esa gente hablar de África, parece que aquí eso no puede pasar, y la gente no se entera de que está pasando, o sea, de que el FMI y sus ganas de hacernos retroceder, ¿no?, o hacernos volver a las épocas de piedra, de la edad de piedra, está aquí, y está aquí para quedarse, y si seguimos con ello y no le plantamos cara, volveremos a la época de la edad de piedra. Con Grecia ahora, por ejemplo, ¿tú cómo analizas, y si quieres ampliamos más, vamos, con toda Europa, cómo analizas esta jugada del Fondo Monetario Internacional centrada ahora en Europa, en los países del sur de Europa? Mira, efectivamente, yo creo que en el caso europeo, como está viéndose, la responsabilidad no es inferior, la de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que el Fondo Monetario Internacional. Es decir, representan a bancos diferentes, a países imperialistas diferentes, pero la responsabilidad no es menor. El asunto es que yo creo que quien recuerde o haya estudiado, porque es más joven y no había nacido cuando sucedió cómo se produjo el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea entonces,
recordará, por cierto con el PSOE, recordará cómo fue acompañada de una mal llamada reconversión industrial, que fue una destrucción masiva de las industrias pesadas, de los astilleros, de la minería, de la agricultura, de la ganadería, es decir, de todo aquello que podía competir con quien estaba hegemonizando la Comunidad Económica Europea, que era clarísimamente Alemania y un poquito también Francia, pero clarísimamente Alemania. Es decir, es lo mismo que sucedió con los países del este. La integración o la unificación alemana fue precedida por la destrucción, por la privatización en parte y la destrucción masiva de empresas. De manera que lo que se estaba construyendo para los países hegemónicos y para las grandes multinacionales es un gran mercado de países que tenemos una misma moneda, con unas capacidades productivas que tienen tanto que ver como una hormiga y un elefante. Nada que ver. De tal manera que la situación productiva, el desarrollo económico, aquí retrocede mientras allí avanza. Y lo que se está generando, claro, es el negocio. Es para intentar que no se hunda en la bancarrota todo, toma préstamos en unas condiciones que son las que se está viendo. Préstamos, claro, eso hay que decirlo, yo creo que ya la gente se va a entender, pero sería un crimen no decirlo. Préstamos a los gobiernos, generando deuda pública que van a parar a los bancos privados de los países correspondientes. Es decir, pagamos nosotros y el dinero va a los bancos. Así de claro. Cuando, bueno, creo que ya todo el mundo sabe cómo el Banco Central Europeo presta dinero al 0% a los bancos privados, cuando luego los estados tienen que pagar, cuando tienen que comprar ese dinero a los bancos privados, tienen que pagar unos intereses que han llegado a ser del 5, el 6 y hasta del 7%. Es decir, para hablar en positivo, porque si no parece que esto, y es verdad, vamos a un agujero sin fondo. Ahora en positivo. Sí. Es decir, yo creo que Grecia nos está demostrando con toda claridad que la crisis, el capitalismo en crisis, ha decretado el fin del reformismo. No es posible, siquiera con un voto tan importante como el que ha recibido Syriza, cumplir su programa electoral, que no era el socialismo, era simplemente decir: ya no voy a hacer más recortes que aumenten los sufrimientos de mi pueblo. Ni siquiera decía mejorar la situación. Pues eso ni siquiera es posible, porque en Grecia se unen dos cosas. No solamente la voracidad insaciable del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central, de la banca alemana y de la banca de todos los países, sino que lo que no van a permitir nunca es que políticas que pongan freno al sufrimiento de la gente sean hechas por partidos de izquierda. Eso no lo van a permitir nunca jamás. Es decir, por eso es tan terrible la situación en Grecia. Hay un truco. Te he cortado. No, iba a hablar de lo positivo, pero si hay tiempo. Bueno, vamos con un poquito lo negativo todavía, o por lo menos en la reflexión de realmente, para que la gente se vaya llevando pildoritas. Truco. El otro día en Facebook me escribe entonces una persona que me pregunta, bueno, claro, entonces ahora ¿qué hacemos? Ahora, por ejemplo, como has comentado, ¿no? Dice Obama, le mete el dedo en el ojo a Merkel, dice: venga, hombre, haces una quita, perdónale unos milloncejos y tal, cuando ya es el 180 prácticamente por cien. La deuda de Grecia llega casi al 180% de su PIB, es decir, no lo van a poder pagar ni de casualidad. Otra de las noticias que te iba a comentarlo también para hacer comentarios sobre el Fondo Monetario Internacional, le dice: quita, hacen un poquito de quita. Entonces ahora ese dinero resulta que nos hacen el truco ¿no? De luces con radios, televisiones, periódicos. Los griegos no van a pagar, nos deben dinero a nosotros. En fin, yo lo tengo muy claro, pero parece que la gente todavía no lo tiene muy claro. Y entonces, claro, los españoles vamos a perder. Cuando acabas de dejarlo, o acabas de decirlo una vez más clarísimamente, esto no es un juego de dinero
que preste los españoles. Sí, vamos a pagar nosotros, pero quien lo ha pedido y quien lo gestiona no somos nosotros, son instituciones que no son democráticas y que no hemos votado. Y que además, otra cosa que me gustaría que comentase también es esos tratados como el de Maastricht o como el de Lisboa, que obligan a los estados a ligarse a la banca privada para poder tener, para poder tan siquiera fabricar dinero, algo que es absolutamente aberrante, ¿no? No sé si he comentado mucho, una pregunta demasiado abierta, pero bueno, truco de luces. Resulta que ahora a la gente le van a empezar a decir, para que me comentases un poco, que es que como nos deben a nosotros dinero los griegos, si hacen la quita, nos vamos a tener que pagar nosotros. Eso ¿A esto qué podríamos comentar? Bueno, habría que decir que también en Grecia los 7.000 millones esos que estaban a punto de darles, si hubiesen aceptado el ultimátum de la Troika, iban a parar íntegramente a la banca privada. Es decir, lo público, nosotros, lo único que hacemos es pagar. Lo único que hacemos es pagar. Es decir, el dinero que nos prestan va a pagar, en el caso nuestro, de España, son lo que ha ido a parar para liquidar las cajas de ahorros y para garantizar la solvencia de la banca, ronda los 180.000 millones de euros, que es casi el 20% del Producto Interior Bruto. Es decir, una cantidad parecida a la que en el memorándum que el gobierno español envía a la Unión Europea en 2014, digo porque también lo comprueben, porque voy a dar una cifra muy espectacular, y es que el gobierno de Rajoy le dice a la Unión Europea que lo que tenía previsto para el año 2014 pagar en concepto de deuda más vencimiento de capital son 190.000 millones de euros, la mitad de los presupuestos generales del Estado. Eso es para que nos demos cuenta qué capacidad tiene el gobierno de mejorar los servicios públicos, de mejorar ninguna. Es que la única posibilidad, es decir, esa deuda es una deuda ignominiosa, es una deuda odiosa, es una deuda que no es nuestra. Es una deuda que han contraído gobiernos a beneficio fundamentalmente de la gran banca y de las grandes multinacionales, y que ahora, como por arte de magia, como quien saca un conejo de la chistera, no solamente tenemos que pagar nosotros, sino como nos dice que somos unos morosos, a cambio, como en la famosa carta secreta que la desveló Vicens Navarro, afortunadamente, la carta que le mandó Trichet y Fernández Ordóñez a Zapatero, en la cual le decía, es una carta, es muy interesante esa época, es agosto de 2011, es cuando el PP y el PSOE, en el mes de agosto de 2011, hacen la reforma, claro, el artículo 135 de la Constitución. Pues quienes lo busquen, Vicente Navarro publica esa carta, que también está publicada en las memorias de Zapatero, ¿no? O sea, él mismo después las ha publicado. Y le dicen el presidente del Banco Central Europeo y el del Banco de España, socialdemócrata él, Fernández Ordóñez, le dice que si quieren que el país no se hunda en la bancarrota, tiene que hacer una nueva reforma laboral, lógicamente en el sentido de mayor precariedad y facilitar aún más el despido, recortar las pensiones y privatizar todo lo que se pueda en la sanidad y en la educación. Es decir, como hablábamos al principio en el Fondo Monetario Internacional, no solamente la deuda cada vez crece más y los intereses cada vez crecen más, entre otras cosas porque los países son cada vez más pobres. Y entonces, si producimos menos riqueza, menos capacidad tenemos de pago, sino que hay unas cláusulas condicionantes por los cuales lo que se está garantizando es que la amplitud del mercado es cada vez
más grande porque se achica cada vez más lo público y porque se facilitan las condiciones de explotación de una manera brutal, como bien lo sabe la inmensa mayoría de los trabajadores. No hace falta decir los salarios que se están cobrando, o las jornadas de trabajo, o el pánico en la empresa, o la liquidación absoluta de derechos, porque no hay derechos laborales dentro de las empresas, para el que tiene la valentía enorme de protestar un poco por lo que sea. Vamos a pasar entonces a ese tono positivo que implica mucha fuerza y que implica, como tú decías, una conciencia de ciudadano, de ciudadanía, de rebelde, en este caso de resistencia, bastante grande, para poder tener una masa de gente, como decimos nosotros siempre al principio del programa, que pueda cambiar esa realidad en los poquitos los están haciendo vivir. Vemos ahora, claro, todo esto dentro del drama en Grecia ahora mismo, que hemos tenido que llegar a un referéndum donde el 61% de la población apoya a su gobierno para que puedan por lo menos decir: estamos legitimados a sentarnos aquí a plantarte cara a ti, Troika, ¿no? Eso es impresionante. Claro, en Grecia se ha sufrido muchísimo, pero muchísimo. Llevan camino que a nosotros todavía nos debe de faltar por recorrer, pero claro, la gente ya se va uniendo. Y se habla, sin embargo, no se termina de hablar de esa comisión que luego ha hecho un reporte en el Congreso griego de auditoría de la deuda, en la cual básicamente prácticamente toda la deuda que tiene ahora mismo Grecia la catalogan como odiosa, alguna como ilegal, en fin. Y claro, ¿cuáles son entonces las soluciones para que la gente, los países, la ciudadanía pueda quitarse el yugo que le imponen créditos, ¿no?, y situaciones como esta del FMI? La auditoría de la deuda, lo hemos dicho, y además hemos estado hablando desde el principio ya del programa de Eric Toussaint, que ha estado también en esa comisión, ¿no?, en esa plataforma que ha auditado la deuda ahí en Grecia. ¿Cuáles son las salidas? Primero quería decir, sí, porque claro, hablamos mucho de millones y se nos pierde la noción de hasta qué punto hay tragedias humanas detrás. Porque las de Grecia están marcando la tónica por la que vamos los demás. O sea, ya está clarísimo que los niños pasan hambre, está clarísimo que las personas mayores no pueden pagar. En Madrid, las personas mayores jubiladas y pensionistas, el 27% no puede pagar los medicamentos que le prescribe su médico. Pero en Grecia, darle de 11 millones de habitantes, 3 millones no tienen derecho a nada en la sanidad pública, ni siquiera a urgencias. El recorte ha sido tan brutal en los hospitales que los médicos de las unidades de cuidados intensivos hablan de que cada 10 personas que necesitarían ingresar en cuidados intensivos, solo hay cama para 3. Y es el médico el que tiene que decidir quién vive y quién muere. En esa situación dramática, es en la que, insisto, es imposible pretender que gobiernos del color que sea, pero lógicamente de izquierda, tomen medidas que no pasen por decir que no al pago de la deuda. Y eso es importantísimo que lo sepamos, porque nos vamos a encontrar con la misma. Es decir, estamos ante unas elecciones generales. Hemos tenido unas autonómicas y municipales. En las generales pasará, no sé, la cena famosa del rey con Rajoy, Aznar, Felipe González y Zapatero me ponen los pelos de punta. ¿Qué habrán hablado? Además de decir que buenos están los langostinos de Casanuncia. Puede pasar de todo, un gobierno de concentración nacional, PP-PSOE con Ciudadanos, lo que sea. En cualquier caso, lo que va a continuar, por eso decía Cristina Lagarde, dice que la cosa, todos dicen igual, ella no inventa nada, todos dicen que aquí vamos bien, pero que queda mucho trabajo por hacer. Siempre dicen lo mismo. Y el trabajo por hacer, dice, parece que lo hace Rajoy, y el trabajo es quitar cada vez más a la inmensa mayoría. Ese es el trabajo que tienen que hacer los gobiernos. Ese es el que le indica. Entonces,
Lo que yo planteo, y que mucha gente en Grecia, si estamos escuchando, como se están entrevistando a mucha gente en la calle, hay mucha gente que lo está diciendo en Grecia, hay que decir no al pago de la deuda y de forma mancomunada los países del sur de Europa. Hay un libro que está escrito por un diputado griego de Syriza, Kostas Lapavitsis, que se llama Crisis en la Eurozona, que lo plantea con toda claridad, y cada vez más gente está planteando. No hay más remedio que establecer mecanismos de coordinación a nivel europeo, pero sobre todo de los países de los PIGs, del sur con Irlanda, que planteen de manera conjunta, es decir, con mayor fuerza, el no al pago de la deuda, salir del euro y de la Unión Europea, recuperar la soberanía sobre la economía de nuestros países, nacionalizar la banca y hacer como un ALBA, es decir, una moneda única de países con un nivel de desarrollo semejante, una cooperación en la estructura productiva, una priorización de la vida, de las necesidades básicas de la gente y borrón y cuenta nueva, como lo han hecho otros países, como lo hizo Alemania, ya todo el mundo lo sabe, después de la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo Argentina en parte. Aquí no pasa nada, como decía Tomás Sankara. Aquí Cristina Lagarde, ni los Morgan, ni los Dupont, ni Barclays Bank, ni el PNB, la Banca Nacional de París se van a hundir, ni el Deutsche Bank, porque no les paguemos. Aquí no, ellos no se van a morir de hambre. En cambio, mucha gente en los países del sur está pagando con su vida la crisis. Entonces ese es el dilema que tenemos. El dilema que tenemos es que el capitalismo en crisis ha decretado el final del reformismo. Y más vale que las fuerzas de izquierda, consciente o inconscientemente, no engañen a la gente hablándole de estado del bienestar, que no es posible. Que le llamen, y ahí estaríamos todos, yo la primera y la organización en la que milito los primeros, a decirle al pueblo, hay que organizarse. Hay que organizarse porque efectivamente las cosas no son fáciles, enfrentarse a lo que tenemos adelante, pero no tenemos otro, no hay otro camino. Esto, y enfatizando un poquito más, lo vemos o vemos ya la lucha que hay a nivel propaganda y a nivel lavado de cerebro, ¿no? La lucha por la mente, por las ideas, inmediatamente durante la semana en la que estuvo convocado el referéndum y mismamente el día del referéndum, con desde luego titulares de prensa, televisión en la cual, pues por ejemplo, se decía Grecia se la juega, con la deuda la vamos a tener que pagar todos, pero la cosa es que, claro, vuelven otra vez y esto es para incidir un poquito en lo que estás comentando. La gente termina o dice, ¿no? Cataloga si no hacemos sacrificios y pedimos una auditoría de la deuda, lo ven como algo muy radical, muy como de izquierdas, muy como es que esto es como palabrería, ¿no? De estos de izquierdas, ¿no? De los ultra de izquierdas, ¿no? Cuando en realidad, vamos a ver, hablando de auditorías de la deuda y de quitas, pues tenemos a Estados Unidos mismamente haciendo las primeras quitas en la guerra de Cuba o mismamente en Irak, ¿no? Tras la guerra de Irak, para no tener ellos mismamente que pagar ni un duro, ¿no? Quiero decirte que la gente tiende a catalogar todo esto o se le intenta dar luego un tinte de que esto son locuras de la gente izquierda, que si tu país no paga o se plantea una auditoría de la deuda se va a caer del mundo y ya entonces ha desaparecido y sí que sale de Europa como si fuera a emigrar por las galaxias, o como Grecia navegando sola por el espacio sideral. Que hace 30 años no estuviese, o 20 y pico, 30 y pico años no estuviese fuera de lo que era la Unión Europea, digamos de la Unión Económica Europea, porque es muy diferente a estar fuera de Europa, ¿no? Claro. En ese o a ese tono, para que incidiésemos un poquito más, era, por ejemplo, ¿no? Mismamente el artículo del Fondo Monetario Internacional que dice cómo se recupera Islandia tras haber estado a punto de morir. Precisamente dice que por haber hecho una auditoría, no haber pagado a los bancos, a esos especuladores, porque hay que hacer la diferencia entre economía real productiva y economía especulativa, por no haber pagado a esos fondos buitres precisamente a través de las instituciones tan modélicas europeas, o supuestamente europeas,
ha recuperado la economía y ha vuelto a pedir, eso sí, ya con el cambio de gobierno, otro crédito al Fondo Monetario Internacional. Pero salió, recuperó los ratings a los 3 años del Standard Poor's y todos estos, y el Fondo Monetario Internacional, ellos mismos hacen un informe y dicen que estupendo estuvo su economía después de la auditoría, y estos señores no eran de ultraizquierda, que les hemos dado otro crédito. ¿Cómo se puede incidir en eso? Bueno, a lo yo mejor creo no sé, con otro ejemplo. las evidencias son enormes, es decir, que tú lo has dicho antes, es que cuanto la deuda es el gran negocio, es el gran negocio suyo. Claro, el ejemplo más grande de morosidad y de poca vergüenza desde el punto de vista del cumplimiento de sus obligaciones fiscales es Estados Unidos. Tiene y Japón, el porcentaje de deuda más grande con respecto a su Producto Interior Bruto, que ronda el 200 y pico por cien, más del doble del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado hasta ahora? Porque está China, por otro lado, asomando la nariz. ¿Cómo lo han resuelto? Dándole la maquinita de hacer dólares. Claro, es decir, recuperando, haciendo uso de su soberanía. Claro. Cosa que aquí no podemos. Claro. ¿Aquí vamos a poder financiar la deuda haciendo euros? No, de ninguna manera. Por eso, claro, ¿qué quiere decir eso? Que salir de la deuda, salir del euro y no pagar la deuda es el paraíso. No, nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo eso. Lo que garantiza la recuperación de la soberanía y la posibilidad de decidir, insisto, de forma mancomunada diversos países, que eso es la importancia enorme que ya cada vez se está dando más gente cuenta, en Portugal, en Italia, aquí, en Grecia, hay que ponerse de acuerdo. Los problemas son los mismos. Luego tenemos que buscar soluciones conjuntas. Claro, ¿cómo? Cuando dicen que no queremos hacer sacrificios, yo quisiera saber, porque hay que ver qué persona hay detrás de cada palabra, qué sacrificio. Que se lo digan a los trabajadores de Movistar, de las subcontratas de Movistar, que trabajan para la multinacional, la primera multinacional europea de telefonía, y están teniendo por 11, 12 horas de trabajo salarios de 700 euros. ¿Cómo se ha degradado? ¿Quién está haciendo sacrificios aquí? Lo que no queremos es seguir muriendo. Claro, porque cada vez no es que no queremos hacer sacrificios, claro, ¿qué sacrificios hace? Si es que los hace, porque cada vez la venta de coches de lujo cada vez es mayor. ¿Qué sacrificios es el que tiene un coche de superlujo y nada más que se compra uno de lujo? Que es mentira, porque cada vez el de superlujo se compra uno de más superlujo todavía. Pero ¿qué diferencia hay entre ese sacrificio y los niños, que en Vallecas, los niños que yo he visto que a las 8 de la tarde no habían comido en Madrid? Claro, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo es que, claro, los tertulianos, esa gente que va a las tertulias, decir, bueno, ¿tú de qué estás hablando? Ponte a vivir con 600 euros mensuales, con 2 hijos, con una hipoteca y después me cuentas cómo se vive así. Claro, es que estamos pontificando desde situaciones humanas absolutamente diferentes. Y hay algunas, para millones de personas, que ya no hay límite por debajo del cual seguir haciendo sacrificios, porque ya lo que hay es el límite de la supervivencia. Entonces, claro, ese es el drama. Pero, claro, estamos hablando, y no todos. Y ahora hay millones. Cuando las estadísticas oficiales dicen que de los cerca de 6 millones de parados, la mitad no tiene ningún ingreso, ¿de qué estamos hablando? Claro, es que eso es muy, muy serio, y claro, no es legítimo. Quien tiene un chalet y tiene una casa y tiene 2 coches, decir que es que no queremos hacer sacrificios. Hombre. Pues vamos ya, o estamos ya llegando al final de esta entrevista, conversación, programa, podcast con Enes Maestro. 1 hora y 10 minutos van a quedar, en los que yo creo que queda clarísimo desde el minuto 1 quién es el FMI, cómo ha funcionado, a cuantísima gente ha rescatado
tendríamos que estar aproximadamente 0,01 décimas de segundo relatando el número de países que ha rescatado, que han salido de la pobreza con sus recetas. O podríamos hacer a la inversa, hacer un minuto de silencio en las cuales, a ver si alguien me puede decir cuántos países han sido rescatados y han salido tras lidiar, han salido bien parados tras lidiar con el Fondo Monetario Internacional. Como resultado de todo esto, claro, a mí me gustaría incidir una vez más en este documento del Fondo Monetario Internacional, lo he sacado de su web además, precisamente, en español, y bueno, es un artículo de Paul M. Thompson, subdirector del Departamento Europeo, Fondo Monetario Internacional, publicado el 26 de octubre del 2011 en el blog del FMI, IMF Direct. Y bueno, habla de su visita a Reykjavik desde el 2008 y cómo luego, a través de esa protesta de los ciudadanos en Islandia, bueno, pues han conseguido recuperar, por supuesto pasando 3 años en los cuales tenían incluso que pedir permiso para tener moneda si querías viajar fuera, y principalmente se te instaba a que pagases en dólares cuando viajabas a Islandia. Nosotros estuvimos en el 2012, mi amigo Mariano y yo. En fin, ahora han conseguido, después de funcionar al revés de como les decía el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional les vuelva a dar un crédito, una vez que han tenido otra vez un gobierno socialdemócrata de tendencia conservadora. Bueno, ¿qué os voy a contar? Yo creo que el programa ha quedado claro. Inés, ¿tú quieres hacer un apunte más? ¿Algo que se te pase más, que digas esto se me ha olvidado, no puedo dejarlo de decir? En que vienen momentos muy duros, no hay brotes verdes, ni la economía va bien, o sea, con los niveles ridículos de creación de empleo y del empleo precario, eso es metiendo 62.000 millones de euros todos los meses a la banca, el Banco Central Europeo, pues es decir, lo que viene va a ser muy duro. Si ahora mismo no hay recortes, no vemos que las cosas vayan a peor, es porque hay unas elecciones a la vuelta de la esquina. Pasadas las elecciones vamos a ver lo que va a venir, lo durísimo que va a venir, y no hay recuperación posible. Por lo tanto, yo lo que planteo a la gente es esa incógnita, ¿no? Cómo se resuelve, que yo les recomiendo que la tomen en consideración. ¿Es suficiente votar a otros partidos diferentes de los que nos han gobernado hasta ahora? ¿O además hace falta organizarse? ¿O además hace falta que, frente al poder que tienen ellos, que es el poder del dinero, y cuando no el poder de los ejércitos, para que podamos enfrentarle un poder igual o mayor, que sea el poder de la inmensa mayoría organizada? Inés, que muchísimas gracias por venirte aquí, te invitaremos más veces, eso seguro. Podrás estar o no de acuerdo con lo que ha dicho Inés ahora mismo, podrás estar o no de acuerdo con algunas de las cosas que ha podido decir, pero hay una cosa clara. Esta última pregunta que ha lanzado es lo que debería de llevarte a la reflexión, empezar a buscar los datos que ya te ha dado, los que yo te he dado también, y sobre todo empezar a quitarte algo muy nocivo de la cabeza, que es que dejes de ser ciudadano de esa sociedad de los grandes titulares. Deja de sentarte delante del televisor y quedarte solo con ese flash que te mandan, que además encima inciden a nivel inconsciente en el momento en el que estás más atontado delante de la tele. Deja de leer solo los titulares de los periódicos, y cuando los leas, por favor, hazlo quizás con un bolígrafo y coge los nombres de la gente de la que hablan esas noticias, para que veas qué tipo de personajes están llevando las finanzas, a quienes están en el poder ahora mismo, y controlando esta sociedad. Y deja de creerte que esta sociedad capitalista ha llegado a donde ha llegado porque todo es un juego de casualidades. Aquí hay gente muy interesada en que esto funcione como está ahora mismo, y no van a parar hasta que nos eliminen. Te lo juro, es una guerra. Si lo que dice en este programa te lleva a la reflexión, y esa reflexión te ayuda a entender mejor lo que está pasando, es que te estamos contando algo que tiene un poquito de veracidad, que tiene más salsa, que tiene mejor explicación, y que entiende mejor, te da mejor espectro de lo que está pasando
y que va a hacer que tú te sientas, a no ser que por supuesto conduzcas un Porsche, hueles en Gulfstream y te des vueltas al mundo en menos de 80 horas, a no ser que seas ese, que oye, enhorabuena por ti. Si eres como el resto de la gente, es decir, que bueno, tiras hasta final de mes como puedes, tienes un trabajo en el cual te exige cada vez más, en el cual tienes menos derechos, y te ves que sigues y sigues empujando y se te piden sacrificios, empieza a preguntarte si es que aquí hay algo que no funciona. Y seguro que con estos consejitos que te hemos dado, estas pildoritas, si se las pasas a la vecina del sexto, vas a ver cómo llegas casi a las mismas conclusiones que nosotros. Yo suelo decir que es una estafa, venga, me lo voy a pensar ahora con Inés, yo suelo decir que esta crisis es una estafa. Lo que digo es que estas crisis están creadas, y ese es nuestro logo en el Twitter del Vórtice. 3 crisis, las 3 han sido creadas por intereses, y aquí tenemos más de miles de documentos para probarlo y decenas de testimonios. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Vórtice un día más. Muchísimas gracias, Inés, y que nos vemos en otro Vórtice, a mover la información.